Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pivot Parkour Podcast. En esta ocasión seguimos la línea de capítulos sobre la historia del parkour en Chile, particularmente cómo se desarrolló la disciplina en la zona centro. ¿Ya? En el capítulo de hoy contamos con la presencia dentro del equipo Pivot de Rodrigo Sangüesa, saluda Ro, Hola, hola a todos. y también de Bastián Chamorro. Hola a todos. Además tenemos dos invitados muy especiales, ¿ya? Practicantes de larga trayectoria en el parkour y en realidad también se han visto involucrados, yo creo, en buena parte de lo que ha gestado a lo largo de los años. Nos acompaña Sebastián Corominas. ¡Hola! Más conocido ¿Cómo como están Renacido. todos? Sí. Es traseador de 39 años, es papá, es abogado de profesión, actualmente tiene un emprendimiento en una clínica dental y entrena desde fines del 2005, ya larga data. Y también nos acompaña Carlos Hidalgo. Eso, hola a todos, ¿cómo están? Hola a todas, hola a todos. Carlitos, ya un agrado tenerte, gracias a los dos por apañar. El Carlos también, traseador de larga data, 37 años tiene, profesor de educación física, lidera, por decirlo de alguna forma, el proyecto de Valutile, ahí él nos va a contar después, y entrena desde el 2003, ¿ya? Así que tenemos un montón de sabiduría reunida en el capítulo de hoy. Para No sé qué abordar lo tanto, que ha pasado pero... en zona centro. Entonces comencemos, ¿ya? Lo primero, chicos, que me gustaría saber un poquito y que lo comentemos, es las cosas que pasaron durante los primeros 5 años acá en la zona centro, desde el 2005-2010, y me gustaría hablar un poquito del proceso que se vivió en general, lo hemos comentado en capítulos anteriores, con los teams, ¿ya? Hay teams que marcaron la gestación del parkour acá en Chile, que son muy importantes, véase Gorilla Attack, ¿cierto? Allá en Villa Alemana, donde tenemos a Carlos como exponente, y otros como también fue Sackingen acá en Santiago, luego un 2-3 Parkour, y distintos tipos. Me gustaría, si nos puedes comentar un poquito acerca de cómo se gestó esto de Gorilla Attack allá en la quinta región, Carlos. Bueno, mira, Gorilla Attack es súper especial porque Gorilla Attack nace de un grupo de amigos que nos juntamos a raíz de un video, el clásico, ese Jumbo Roof de David Bell, que salta de un edificio a otro. ¿Ya? Y que yo siempre lo repito y que algunos me han refutado. Yo lo vi en un programa como asociado a Microsoft, ¿vale? Como en un comercial, algo así lo vi, ¿ya? En esos años, en una computadora que era de mi compañero, de la mamá de un amigo mío, que era del Kenneth Bolton. Y su hermano tenía un computador, pues, y ahí como que eran súper pocos los que tenían computador. Yo siempre fui poblacional, entonces no teníamos computador en la casa. Y fue la primera vez que vi un video. Entonces, la primera vez que vi un video en un computador y más encima fue de parkour. Entonces, como que me marcó demasiado. Y ahí estábamos juntos, el Nicolás Hernández y el Kenneth Bolton, porque son los que hicimos el grupo Gorilla Attack. Claro. Y también con los que hicimos después Carlip. Y Gorilla Attack era un grupo de amigos jugando. Después se unió Rodrigo Adriasola, después se unieron el Samurai, el Yanni, el Gino, y así un montón de gente que fue formando parte del team. Después el Sami, el Pedro. El Sami, estoy hablando del Sami Espinosa, del que está ahora máximo, así, tiene un recorrido gigantesco. Sami Espinosa. Sí, él es de la escuela. Él es de la escuela de... Sí, claro, él es de la escuela de Villa Alemana de Balut y de todo lo que hicimos que nació en ese momento con Gorilla Attack, porque era 2003. Yo ese año recién entraba a la universidad. Y salíamos mucho a hacer parkour con nuestros amigos a distintos lugares. Y era los lugares, lo que facilitó acá el parkour en Villa Alemana, ¿saben qué fue? Fue las estaciones del metro. Eso te quería preguntar, justamente. Sí, acá en Villa Alemana facilitó un montón que habían estaciones del metro y estaban no inauguradas. Entonces, vemos el video y están haciendo estas estaciones del metro no inauguradas con pasarelas. Y cierros y infraestructura para la inclusión. Claro. Y eso fue clave. ¿Por qué? Porque la inclusión, es decir, el camino de la silla de ruedas, fue nuestro camino para poder entrenar. Gracias a eso que nosotros se pudo abrir el parkour, gracias a la inclusión. No solamente para hacer deporte, nosotros lo ocupamos para hacer deporte, pero eso estaba diseñado especialmente para las sillas de ruedas.
Exacto. Esa es Sí. la mítica estación del Sol, ¿no? Exacto, del Sol, de Villa Alemana, Claro. todas esas estaciones son todas iguales, hermanito. Son 12, 13 estaciones, muy buenas, pasarela, genial. Un spot Buenísimo. genial. Oye, Carlos, ¿y cómo fue también el tema de de empezar como a ampliar un poquito por ejemplo, ustedes de Villa Alemana, pero empezaron Sí. a moverse en general Sí. por toda la región? ¿Cómo Sí, conocieron gente allá, los grupos que también habían allá, por ejemplo, Quintaria, sí. ¿cómo se llama uno? Los Allá? Red No me acuerdo Monkeys. bien. Los Red Monkeys, había harta gente, Quintaria, Quinta Zona, estaba la gente del VIP, estaba el Luis Los Villalobos, Los Trirran. los Los Tirón, Piran, sí, eso, los compañeros, había un montón de gente acá, ¿sabes? Y era súper bonito porque como que nos fuimos conociendo gracias a los videos. Nosotros en ese momento tuvimos la suerte de que teníamos amigos estudiando diseño gráfico, ¿ya? y uno de ellos nos hizo un trabajo de la universidad, y fue la forma que pudimos obtener nuestro primer video. El primer video lo Ya. sacamos así, un agente del Duoc haciendo una tarea. Y eso fue muy interesante para todos nosotros, como empezar a marcar y compartir lo que nosotros hacíamos. Ya. Y así nació a raíz de las estaciones, la amistad y sobre todo hacer deporte al aire libre. Pues. También quiero dejar algo claro, que siempre nos movió la libertad, como la libertad absoluta que nos entregó el parkour. Porque como que fue raro, siempre yo supe que iba a llegar algún deporte o algo que me gustara, pero siempre mi papá o mi mamá, no sé si ustedes lo metieron, pero lo metieron en deporte, y tu papá te presionaba para jugar fútbol y eras entero de malo y te dejaban siempre fuera. Era Claro. como de eso, claro. Entonces siempre me quedaba fuera y sabía que algo iba a hacer, pero fútbol no. Oye, y siguiendo con el tema de los primeros teams, acá varios de los que integramos Pivot, ¿ya? Participamos en el grupo Sackingen, que fue un grupo que también gestó harto del parkour acá en Santiago y tuvo varias generaciones. Particularmente yo fui como la tercera generación, a pesar de que entrené igual desde el comienzo con varios, pero no formé como parte del grupo en la gestación misma. En la segunda generación tenemos al RO, cuando ya el team como que se consolidó como tal, más allá de un grupo de entrenamiento. Y me gustaría también que el RO nos cuente un poquito de eso. O sea, sí, mira, yo me ingresé a Sackingen en el 2007, que fue un poco después de que empecé a entrenar parkour. Y básicamente fue porque en ese tiempo, bueno, recién estaba comenzando a aparecer el parkour acá en Santiago también, de la mano del Hooks en ese tiempo, del Rena también, que desde el 2005 en adelante se empezaron a armar estos grupos de personas entrenando, y yo una vez ya me había incluido al mundo del parkour, andaba buscando una forma de entrenar diferente. No tenía mucha guía, no tenía mucho conocimiento. Lo único que en ese tiempo conocía era como Jackie Chan. Claro. Y claro, y resultó que, claro, encontré una página en internet, y en ese tiempo todavía tampoco había mucha información, y vi dónde se juntaba Sackingen. Entonces me pareció bueno la forma en que entrenaban, y me puse a entrenar con ellos. Finalmente formé parte del grupo después de un poco de no mucho tiempo, y empezamos a entrenar juntos. En ese tiempo había poca gente, pero de a poco se comenzó a masificar un poco el parkour en Santiago. Empezaron a aparecer otras personas, y nosotros en general lo que hacíamos era entrenar un poco apartado en general de todos, porque nos gustaba este tema de la disciplina. Yo creo que era una de las cosas que más disfrutábamos en esos tiempos. Oye, Ro, hablando de que tú soy como de la segunda generación de Sackingen, ¿cuál eran los que estaban en la primera generación? O sea, la primera está, bueno, hay varios que, bueno, la gran parte ya no practica parkour, ¿ya? Bueno, el Rena también los conoce bastante de cerca en ese tiempo que también entrenábamos todos juntos. Pero está el Carlos, el Dragger, el Chacho, que son varios de ellos que el Benja. ya no siguen entrenando. Claro, el Benja, que fueron los primeros que comenzaron con Sackingen. Después con el tiempo, y creo que también se tuvieron sus cosas que hacer.
y fuimos pocos los que fuimos quedando entrenando. Claro, hay que entender igual un poquito, Basti, que Sagging podríamos decir que quizás nació antes de que se entendiera un team como lo conocemos hasta el día de hoy, ¿cachai? Al principio Claro. partió como una instancia de un grupo comprometido de entrenamiento, que igual venía como eran en ese tiempo como conocidos porque se juntaban a entrenar así como mucho físico y como que bien rigurosos con la forma de entrenar. Claro, Pero por ejemplo, Como ordenados, claro. por ejemplo, en ese tiempo se daba mucho, que no se da ahora, pero nosotros nos juntábamos a entrenar muy temprano en la mañana. Muy típico, temprano. 8 de la mañana. Claro, 8 de la mañana entrenando parkour. Ahora ya no se da mucho. Ahora después de almuerzo. Claro, Ahora después de almuerzo. pero en ese tiempo se daba harto que comenzábamos temprano a entrenar. Pues. Claro, pero a lo que te contaba Basti era porque esa instancia reunía, entonces, por ejemplo, en este como primera generación de Sakigen, podríamos decir que la gente que lo integraba era gente que iba a entrenar y que se quedaba y estaba siempre allí en todos los entrenamientos, ¿cachai? Pero no era un team como tal. No era como yo soy Sakigen, ando con mi polera de Sakigen y todo. Como que pasó ya después cuando el grupo se consolidó, que fue ya como la segunda generación, cuando Hooks, que como el fundador, ya estaba dejando de entrenar, ¿cachai? Y ahí, claro, la batuta la tomó el Ro, ¿cachai? El Benja, Drager, el Igor, bueno, y todos los que acompañan Sakigen, Chacho, claro. Oye, yo también quería como hacerle una consulta al Rena, porque el Rena también estuvo compartiendo también vivió todo esto de cerca, a pesar de que no entrenaba mucho con nosotros, pues, ¿cachai? Entonces igual me gustaría que le contara a la gente cómo fue que partiste entrenando no sé, pues en Pedro Valdivia o los inicios de tu parkour. Bueno, la verdad, ¿estoy con audio, güey? Sí. La verdad es que yo conocí el parkour a través de un video de los hermanos Armitage. Buena. Que se llama A Brother's Quest. Y ese video lo vio un amigo mío, y más o menos en la misma época, una chica con la que yo salía, tenía otro amigo que, puta, era bien físico, se subía arriba de las weadas y como que tenía el bichito, me parecía, era como un poco jugar a ser ninja. Igual yo también conocí el parkour, yo tenía 25 años, había salido a la universidad, no era tampoco un niño. Entonces tampoco estaba como en una bola de hacer como deportes, no sé, de encontrar algo nuevo, simplemente apareció en mi vida. Y un amigo me dijo, oye, Juan, vi un video, esta cuestión es para ti, Juan. Puta, lo miré y quedé prendado al tiro. Y lo primero que pensé, bueno, yo siempre estudié en San Ignacio, que es muy cerca ahí de la Plaza Pedro Valdivia, un par de cuadras nomás, más hacia el oriente, y estaba el cine, esa parte de mi niñez, ese barrio, y me pareció al tiro que la plaza era un buen lugar, y fui solo. Y resulta que me puse a jugar, a tratar de subir, veía el video 1000 veces, repetía las cosas, y un día me encontré con el Igor, que después se llama el Traseguragua, que cuando yo lo conocí era flaco y chico, y ahora es gigante, weón. Y puta, con el Igor empezamos a entrenar juntos, me metí a internet, yo nunca fui muy bueno para el internet en esa época, me empecé a meter en internet y encontré un portal en Terra, había como un foro en Terra ¿Qué recuerdos? Que ahí se hablaba un poco y ahí conocí al Javier Mosquera. Y puta, el Javi era el que manejaba todo el proyecto que era parkourchile.cl. Y resulta que era un weón muy organizado, intrínsecamente un weón muy organizado y muy hábil también. Él era como por oposición a Hooks, él prodigaba o promulgaba un parkour más de juntarse, más de estar todos juntos y de entrenar en grupo y que vengan y juntémonos y descubramos esto. Un poco contrario a la lógica, a la ética un poco militar de Hooks, sí. en la cual el parkour es un proceso. Para Hooks el parkour siempre fue un proceso, el proceso de volverse digno de respeto, que es básicamente lo que Sakigen significa. Hermoso. Entonces, la verdad es que no, el proceso en que yo conocí el parkour fue ese, y
la forma en la cual empecé a entrenar también fue un poco diferente porque, como ya había comentado, soy más viejo que la mayor parte de los buenos que entrenan y que empiezan a entrenar. Y entonces mi cuerpo ya arrastraba ciertas lesiones y cosas, entonces la forma de entrenar para mí siempre fue, nunca tuve que pelear, o sea, no necesité entrar a un grupo en el cual hubiera una disciplina marcada para entrenar de manera disciplinada porque no podía entrenar de otra forma. Había Claro, andado en bici, había corrido en moto, había corrido en kart, como que tenía otras cosas dentro que me enseñaban que todo es un proceso, no podéis subir la escalera por el último peldaño. claro. Entonces, eso me liberaba un poco también de poder ir el sábado, llegar a las 11 de la mañana cuando el Hooks se estaba yendo y poder entrenar con Mosquera y con el resto de los niños. Y en esa época misma también, bueno, estaban todos, empezaron a aparecer, bueno, Sackingen estaba, que era como una banda más que un team. Sí. Era una banda bueno, de gente dirigida por el ermitaño Claro. Hooks. Y después apareció un 2-3 y otros teams, que estaba la gente de Pudahuel, estaba la gente de Puente Alto, que bueno, el asunto es que se generaban esta instancia en la cual todos venían a entrenar, en que Pedro de Valdivia y Católica se convirtieron como en mecas del parkour en Santiago. Sí. Y como, bueno, producto de algo que señalaba es que como también partí más viejo, también tenía acceso a ciertas cosas. Claro. Yo estaba trabajando y la mayor parte de los niños estaban yendo al colegio, los que empezaban a entrenar o lo que fuere. Entonces yo me encontré en una posición en la cual podía costear zapatillas de manera fácil, que al principio del entrenamiento uno no sabe pisar nada, entonces rompe con cada muralla, rompe un par de zapatillas. Oye, Renan, Y, te interrumpo un poquito. Aprovechando, mencionaste un par de cosas que me llaman la atención y con los chiquillos igual queríamos saber un poco. Y también el Carlos, que si quiere también ahí puede comenzar contándonos su experiencia de justamente cómo empezaron a abordar la forma de entrenar. Por ejemplo, Renan nos dijo que hay un bagaje más amplio en torno a lo que era la práctica de deportes, ¿cierto? De actividades. Y entendí ahí un poquito que tenía ahí cómo quizá entendiste cómo abordar la práctica del parkour. Y como bien mencionaste, no necesitaste tanto esto como de unirte a un grupo con una identidad de un grupo para motivarte a salir a entrenar. Pero Claro. ¿cómo era el entrenamiento? ¿Qué cosas hacías, por ejemplo? ¿Cómo abordabas? ¿Salías a moverte un poco a tratar de descubrir los movimientos, las técnicas? ¿Le dabas más al físico? Porque en ese tiempo también habían, volviendo al tema de los videos, habían varias fuentes bien interesantes y por eso también se abordaba de distintas formas. Estaban estos videos de entrenamiento físico para el parkour y salía este loco que estaba colgado como de una viga metálica negra, y hacía lanchas, carrillos y todo. Pero esos son un poco posteriores al comienzo. Sí. Esos son como Sí. 3 años después. Sí, son como 2008. Wow, qué memoria, Claro. Renan. Sí, Renan, voy a escribir el artículo de la historia, así que lo tengo abierto, de hecho. Abogado. Pero me interesa mucho saber en realidad eso, cómo lo abordaban. ¿Parto yo o partes tú? Dale, Carlos. Carlos. Y dale un rato el micrófono a Renan. Sí, dale. Así puedo salvar Algo bonito que pasó, ¿sabes qué? Que fue que justo cuando yo empecé a entrenar parkour, justo entré a la universidad. Fue muy, muy místico todo como mi entrada al parkour. Nosotros con unos compañeros hicimos un viaje súper especial para nosotros, justo con el Nico y el Kenny. Y ese viaje, como un sueño, nos dio el parkour como una respuesta a nuestras vidas. Como eso era lo que teníamos que hacer. Y yo justo entro a la universidad, y en la universidad era todo estricto. Y me pasé peleando toda la universidad con todas las personas y tratando de decirle a mi amigo, a mi amiga, que oye, que el parkour es genial y que yo estaba haciendo un método, porque el primer día que llegué le pregunté, profe, ¿cómo se puede hacer un método para enseñar esto que estoy aprendiendo, que llevo un añito aprendiendo? Mire, parkour. Ah, pero eso es gimnasia. No, profe, es parkour, no tiene nada que ver con gimnasia. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo el nombre? No, usted no puede hacer un método de educación de eso, ¿cómo se le ocurre? Esos son niñitos saltando, son igual que los skaters, pura porquería. Y yo le decía a mis amigos, no sé, en ese momento
al Darío, por ejemplo, que era un compañero mío, o a la Alexandra, que en ese momento éramos amigos cuando estábamos en la universidad y ella jugaba voleibol. Decía, compañero, el parkour es lo que se viene, el skate es lo que se viene, hay que entrenar, hay que hacerse fuerte para ser útil, como dice el compañero ahí. No era la frase digno de respeto, pero sí era la frase como, oye, hacete fuerte para ser útil. O sea, yo era súper, con los chiquillos éramos súper pesados en el entrenamiento físico, porque yo me demoré para tirarme un mortal, cabres, me demoré 10 años. 10 años, 10 años y que fueron muy, muy traumantes para mí. ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo. Entonces, ese miedo me lo liberaron mis propios estudiantes. Por eso yo después cambio o adapto mi nombre de Urban Teacher Eterno Aprendiz, porque los estudiantes siempre se superan y le enseñan después a las personas que le enseñaron antes, y eso es lo maravilloso. Pero en ese momento, Claro. cuando estábamos aprendiendo, esa sabiduría, esa fuerza o ese colgarse siempre de hacer ejercicios complicados, complejos, difíciles, la gente no lo entendía, mis compañeros no lo entendían, mis profesores no lo entendían, las amigas en ese momento no lo entendían, ¿cachai? O sea, ¿qué estáis haciendo, cachai? Oye, Carlos, y creo Sí. que es bien interesante porque igual también marca un poco lo que fue el espíritu quizás de estos primeros años del parkour acá en Chile. O sea, el tema de cómo lo que dice la gente, enfrentaste ya a la academia misma, ¿cachai? O sea, a tus profes Sí. diciendo, no, esta cuestión no sirve No sirve, o no ese es tipo de así, cosas. no existe. Onda, como que te dicen que tú soy como prácticamente, esta es una discriminación, ¿cachai? O sea, como Claro, diciéndote, tú no existes. Si tú no te pintas, es como el machismo para una mujer. Si tú no te pintas, no existes. Es claro, súper, es como, oye, pero ¿cómo si existo y estoy haciendo esto? Y supone que usted es una educación física, a algún profesor le tendrá que interesar algo nuevo. Y te ponía a investigar y que ninguno, po. Y por eso es nuestro temita con la gimnasia ahora, porque en ese momento cuando partimos nosotros acudimos a los comités, a la Federación Internacional de Gimnasia, para presentarle el parkour, para decirle que lo integraran, porque nosotros queríamos trabajar desde ahí, porque tenía mucha similitud en cuanto a las metodologías de enseñanza, a los métodos suecos, a los métodos alemanes. Si tú entrenáis, si tú veís, todo integraba en método natural. claro. Y era a lo que nosotros finalmente llegábamos. Entonces, como era la base de todos nosotros juntos, decíamos, bueno, colaboremos. Pero en ese momento, como no era tan lucrativo el parkour, esta federación nacional, la nacional o la internacional, no estaban ni ahí con nosotros. Y en persona a mí me lo dijeron, no importa, no existe, el parkour no existe, nunca va a existir. Mis profesores de gimnasia, puro uno, brother, me ponían, Sí. porque no tenía la forma, porque no me despedía al final, porque no saludaba al principio, no sé, brother. No, claro, como te decía, es como esa lucha contra la academia. Y además que Sí. igual me parece una cuestión que conversamos cuando en el capítulo que grabamos con el Basili sobre la historia en el norte, que era también un poquito como el parkour es una disciplina urbana, se movió en general, más encima requería súper pocas cosas para la práctica en sí, entonces eso hizo yo creo que, claro, pudieran practicar gente que no tenía que invertir mucho, los cabros, de repente salían cabros chicos, yo mismo, Claro, como que fue como un proceso transversal y algo que yo comentaba otra vez con un amigo, el Camilo Riquelme, que está en Alemania, saludos Camilo, que también es así, por ejemplo, allá, el Camilo me decía, no, sabéis que la gente que conoció acá en Alemania o allá en Bélgica es como, todos son como súper humildes o comenzaron practicando en la calle y claro, cuando llegáis desde ese núcleo, de repente, a instancias como la academia, como una universidad o como otro tipo de instancias como más serias, por decirlo de cierta forma, veían un cabro con pantalones anchos, como casi con harapo, y como que también... Súper ancho. Claro. Eso también era un tema, como para tratar de visibilizar el parkour, como que nadie lo tomaba en serio. Claro, pues, la estética para mí fue clave, y por eso nosotros hicimos Catleaf, y vamos a revivir Catleaf, porque la estética del moverte, de tener tu identidad con lo que tú querís, con lo que te sentís cómodo practicando, claro que por supuesto es importante, de hecho es un factor cultural. Cuando nosotros estábamos en esa búsqueda cultural, no nos dimos cuenta, pero desde la antropología, claro que la estética de tu vestuario representa los valores que tú vas a representar, los colores, la soltura, la holgadez, la fluidez, todo eso está representado a través de nuestra vestimenta, y es súper importante como relacionarlo desde que nuestra vestimenta también nos mostraba la esencia. ¿Por qué? Porque nuestra ropa era toda ropa americana. Oye, Carlos, dime. Esperemos un poquito ahí porque vamos a abordar igual después ese tema, para que eso. adentremos en eso, en el tema de identidad. Pero déjame terminar con lo del entrenamiento. Con lo del entrenamiento. Dale, sí, eso
Mira, eso era lo que quería que siguiéramos, la línea. que el Dale. entrenamiento, cuando nosotros empezamos a mostrar lo que hacíamos, porque nosotros hacíamos método natural, yo después descubrí que nosotros estábamos haciendo Koyeyau, que es el método de entrenamiento de los guerreros mapuche, no sé si ustedes lo saben, Sí. ¿cierto? Sí. Ya, De entonces hecho, en cuando... Koyayaujín sale el parkour como tal en Mapuche. Tal cual, qué bueno que lo reconoce y le sabe la palabra, porque la llama. Y esa palabra la encontramos cuando empezamos a buscar las raíces más latinas de lo que nosotros estábamos haciendo en nuestro entrenamiento, porque el método natural justamente investigaba o sistematizaba tribus en África, pero ¿qué había pasado aquí en Latinoamérica? ¿Qué había pasado aquí en Chile? Pues si por algo los mapuches, nuestra raza, tiene toda esa descripción. Y en sí, como tú dices, llegamos a esta máxima energía de que estaba dentro de nosotros y ese entrenamiento se valió mucho más de bases. Y al mismo tiempo, en el proceso de nosotros hemos tenido la suerte de poder compartir, no sé, con Jan Antura de Yamaca, así, en mismo Ekbri, en mismo Lices, y ahí entregando la sabiduría de los gorilas, así, no en una clase normal, sino en el spot ahí, en catedral, tranquilo. Claro, básicamente como Disciplina. harta disciplina, harto entrenamiento de base, como dijiste, ¿cierto? Sí, la coraza. Fortalecer una buena base y desde ahí construir Sí, para arriba. Y creo sí, que es parte, claro, sobre lo que todo han eso. transmitido también con Evalutile, como nos comentabais, pues compartiendo ahí en Francia Exacto, con los exacto. mismos pioneros. Oye, Sí, y Rena, sobre todo eso. Dale. sorry, Carlos. Dale. Rena, y en tu caso, ¿cómo abordaste, qué es lo que yo quería saber? ¿Abordaste más los temas, por ejemplo, cómo fue el llevar el físico? Yo, de lo que te recuerdo, te conocí obviamente unos años después de que comenzaste a entrenar y de hecho me ayudaste un montón con las cosas básicas, sobre todo con mi plancha, mi pobre plancha. ¿Mm? Y te recuerdo siempre como un tipo bien fuerte. No sé si quizás fue por todo el bagaje de disciplinas que nos contabas que que practicaste antes de llegar al parkour, o también fue un tema para ti la práctica física en tu entrenamiento del parkour. ¿Cómo lo abordaste? La verdad es que fue de la siguiente manera. Cuando empecé a investigar un poco, yo al principio pensé que el parkour era inglés. Cuando descubrí a David Bell, un poquito después de haber visto el primer video, pensé, estos malditos franceses, los odio. Y dije, no podía creer que este monstruo sea así de poderoso. Y La eterna disputa Francia-Inglaterra. claro, 100 años de nada. Bueno, y el asunto es que, pucha, estábamos viendo esta cuestión y encontré esta frase, ser fuerte para ser útil, la cual es discutible y todo lo que quieran, pero la verdad es que mi única obsesión desde el momento en que me di cuenta de qué se trataba realmente el parkour se trata realmente de ser poderoso, groseramente fuerte, lo más fuerte que pueda tu cuerpo ser. En los últimos años daba este ejemplo que en verdad el objetivo del parkour es hacerte tan poderoso que no sea necesario saltar. Es como el parkour de Hulk. Hulk no necesita saltar una montaña, él corre a través de la montaña, ¿cachai? Entonces, mientras más fuerte eres, más pequeños son los obstáculos. Dejan de ser obstáculos algunos de ellos. El con que era gigante al principio es una broma, el salto es un paso. Entonces, mi objetivo al principio, y eso fue una cosa que me permitió entrenar solo durante mucho tiempo y entrenar solo hoy en día. Claro. Mi objetivo nunca fue sociabilizar. Yo siempre lo he pasado bien, güey. He conocido a ustedes, güey, y a muchos otros niños, güey, a lo largo de estos años, güey. Y me cago de la risa con ustedes, güey. Lo pasamos la raja. Pero mi objetivo siempre fue ir a ser más fuerte. Claro. Y así de simple. Entonces, por ejemplo, ahora voy a tener una segunda hija ahora, o hijo. No sé todavía qué es. Muchas gracias. Tengo 3 meses de embarazo, el segundo. Y resulta que tengo una guagua, el negocio, la pega, el matrimonio, la señora, todas las cosas que fueron pasando durante estos años, al final se convierte en hecho que los momentos que tienes para entrenar son escasos, weón. Entonces termino entrenando solo, de noche, en la casa, con las rutinas que conozco, las cosas que sé hacer. Y esa forma, esa perspectiva del entrenamiento que tuve desde el día 1 es lo que yo creo me ha permitido seguir entrenando el día de hoy. Siempre estuve obsesionado con ser más fuerte. Siempre quise ser más fuerte. Entonces, la verdad,
eso es lo que me motivó desde el día uno. No quería sentirme especial ni hacer algo que se viera choro. Quería ser más libre a través de ser más fuerte. Si tú puedes saltar más lejos y subir una muralla más grande, eres más libre. Además que hay algo que tiene el ejercicio físico. También. Claro, el ejercicio físico y otras de mis hobbies también van en esa línea, el ir a cazar, el hacer camping, el prepping. Todas esas cosas tienen que ver con esa de desarrollar una libertad, una verdadera libertad, ¿cachai? No de discurso. El asunto es que siento que a través de los primeros años de entrenamiento, lo producto de estar en una etapa posterior de mi vida como deportista, por decirlo de alguna manera, tenía conciencia de que el hacerse fuerte es una escalera, entonces nunca estuve realmente preocupado de tirar mortales el primer día. Claro. Nunca me pareció interesante tirar un mortal el primer día. Lo que me parecía interesante era Cyril Rafael y tirándose un backflip desde la parte de arriba de una estación de servicio y sobrevivir para contarlo y tirar 10 más, ¿cachai? Claro. Porque a mí me tocó ver en Pedro tipos saltar de lugares altos 6 meses después de entrenar y nunca más volvieron. Exacto. ¿Cachai? Entonces, nunca, la verdad... Oye, Bueno, chicos, lo interrumpo un poquito para ir avanzando un poquito ahora en la línea temporal, ¿ya? Como ya conversamos un poquito de estas primeras instancias, estos primeros teams, de donde salieron igual harta vieja escuela que sigue entrenando hasta el día de hoy, ¿cierto? Véase Gorilla Attack, véase gente 1-2-3 Parkour, véase con Sackingen también, y así otros grupos, Cero Límite en Rancagua, ¿cierto? Es ahora abordar el tema de la reunión, de cuando empezaron a integrarse, por ejemplo, los grupos de distintos lados, cuando se empezó a formar relación entre la gente, no sé, de acá de Santiago con la gente de Valpo, con la gente de Rancagua, y obviamente una de las grandes instancias al principio, en los primeros años, fue el Jam Nacional, ¿cierto? Que fue organizado por los chicos de Trirun allá, en esta región. Y me gustaría saber experiencias allá, experiencias con respecto a esas instancias. Yo al menos estuve presente en el del 2007, no pude viajar el 2008 fue más gente todavía y se movió mejor, por lo que yo sé. Así que ahora, Ro, no sé si queréis contarnos un poquito acerca de cómo fue tu experiencia ya. La experiencia en realidad fue súper buena. Yo me acuerdo bueno, el primer jam que asistí fue el 2008, después ya de haber entrenado el 2007. De hecho, creo que hay una cosa que me pasó más o menos parecido a lo que le pasó al Rena, que tampoco era muy asiduo a entrenar con mucha gente. De hecho, una de las cosas que me gustaba del parkour era que se podía entrenar solo. Y una de las cosas que más adelante con el tiempo me fue pasando fue que la práctica del parkour daba para conocer personas, daba para hacer grupos de entrenamiento, lo cual obviamente era súper beneficioso para todo en realidad. Algo que igual... Pero claro, sí, abordando el tema, de todas maneras me pasaba eso que iba encontrando diferentes fuentes de información que me iban ayudando a este entrenamiento a volverse más fuerte. Y el año 2008 pasó algo súper interesante a nivel nacional, que fue lo del Jam, el Jam nacional, que previamente había sido el 2007 con el Nacho a cargo de los Evolution. Fueron como las primeras apariciones de estas reuniones, pero el 2008 fue una cantidad muy grande de personas de todas partes de Chile. Recuerdo en ese tiempo que nos conocimos con el Carlos y juntos con varios otros practicantes tratamos de un poco dirigir, entre comillas, lo que estaba pasando en ese tiempo. Porque de verdad que fue, al menos para mí, sorprendente que haya habido tal cantidad de personas entrenando parkour para ese entonces, que todavía no era tan conocido el parkour, tampoco los medios de comunicación ni las redes sociales.
ni las redes sociales existían, no, YouTube está recién partiendo, entonces tampoco había mucho material para poder abastecerse, y llegar a esa instancia y haber visto tanta gente, de todas maneras fue súper impresionante en el comienzo del comienzo. Oye, Ro, interesante también porque si lo relacionamos con las conversaciones que hemos tenido de los 2 capítulos anteriores, sin duda el Jam del 2008 fue como quizás la primera gran instancia que reunió gente de todo el país. O sea, por ejemplo, estuvo presente el Basili, ¿cachai? Que ahora lidera el tema del Antofagam, ¿ya? Y es un referente en Antofagasta, en donde las ciudades donde más se mueve el parkour allá. Asimismo también ya empezaron a formarse como yalos entre regiones, que eso llevó posteriormente a esta red que existía, ¿cierto? Para, no sé, para viajar al sur y darte un tour básicamente para entrenar con toda la gente de allá. Así que fue un instante bien importante. Dale, Renato, ¿no? Quería decir algo, resulta que para esos primeros jams, bueno, yo recuerdo que gran parte de la información en la propaganda se movía a través del foro de Parkour Chile. Mucho. Y ese fue el lugar donde se hizo, donde todo el mundo veía. De hecho, era el lugar donde certificación, se daban los horarios, etcétera. Y siento que, y esto creo que vale la pena nombrarlo, porque es una parte que mucha gente desconoce, es el hecho de que gracias al Javier Mosquera, weón, que hizo esa maldita página y se preocupó él de pagar siempre el dominio y de mantenerla viva, weón, hasta su desgraciado accidente, pues, weón. Puta, si no hubiera sido por eso, yo creo que no hubiese sido no se hubiera sido tan exitosa esa instancia, weón. Sí, de acuerdo contigo. Big shout out, weón, to my friend, weón, ahí Javi Mosquera, weón, que ya estaba súper desconectado de todo. Creo que está viviendo en Argentina hoy en día y ya está bastante, ya está súper recuperado. Ya. Sí, como una especie de del parque. Sí, pero con consecuencias. Importante que al final como un factor de la disciplina y que son cosas que, de hecho, qué bueno que la mencioné, Rena, porque uno de los objetivos de esta serie de capítulos, ¿cachai? Que afloren estos datos, que afloren estos personajes que aportaron y que ya nadie sabe, ciertamente, pero que la gente reconozca, ¿cierto? Que hubo un avance gracias a este tipo de aportes que se dieron. Y que también fue de algo que también se hizo de hace 2008 que organizamos, el de Galpo, y que intentamos juntar a todos, y que no se daba, o sea, varios añitos que, por ejemplo, la gente de Viña, nosotros después con la gente de Viña, después con la gente de Viña y del sur y del norte, y ayer con el Álvaro, con el Skinner, con la gente de Serena, súper importante esos compañeros activando el Luis, súper importante el compañero VIP, eso en esos años era como súper complicado colaborar porque no teníamos la herramienta. Me hubiese gustado como a tener la herramienta que nosotros tenemos ahora para poder haber hecho, pero ahora no se puede hacer nada. Lo que se puede hacer es de aquí para adelante. Entonces, como establecer todos esos elementos que nos llevaron a colaborar y hacer cosas como que pueden marcar un país, por ejemplo, en una trayectoria como el Jam de 2008, no nacen de la nada, nacen de trabajo de antes y de muchas personas también, como dice Rena, que estuvieron ahí informando, dando espacios virtuales a través de distintas instancias, también a toda esa gente que a lo mejor no tenía ni Facebook, pero llegaba. Sabéis que había unos cabros de Calama que llegaban a nuestro Jam, el amigo de Calama motivadísimo, también un amigo de Puerto Montt, el Cuto, llegó a varios así, súper calladito, ¿sabes? También, no sé, cuando empezó el Pele es pero así clave. El Pele fue un personaje clave porque empezó a llegar y también empezó a tener una inspiración en este espejo que significa vivir en comunidad. Y lo empezamos a reflejar en el Pele. Y eso fue súper interesante en ese crecer en comunidad. De hecho, que con lo que mencionáis, yo lo hablé un poquito en el capítulo pasado, ¿cierto? Con los chiquillos, con el Lenny, con el Cuto. Y es interesante que a pesar de que de repente, sin intención, por ejemplo, el Pele,
él mismo se encargó tanto de recorrer distintas ciudades en el sur, más encima era un referente en torno a nivel de hacer parkour. Sí, si recorrimos el Sin país, duda, pues lo recorrimos. sí, exacto, sin duda terminaba siendo un factor motivante, o sea, para los cabros de Para repente todo, para todo. de ciudades o pueblos chicos que estaban recién conociendo el parkour, ver que iba alguien de más experiencia a entrenarse, y se formaba la instancia y se armaba toda esta red. Eso también, claro, como decís tú, es un granito de arena que mucha gente aportó para que la Claro. disciplina avanzara y se hiciera más conocida también acá en el país. Yo, de Sí, hecho, muchas personas, muchas personas. En efecto, weón. aprovecho de mandar un saludo también al Pele, lo invité anterior, pero finalmente no pudo participar. Hubiese sido bacán contar con su presencia, ¿ya? Y lo mismo en este capítulo con el Edu Quintana, me iba a acompañar desde Rancagua, pero tampoco pudo finalmente, así que vuelvo a darle las gracias, chiquillos, con que estén acá aportando, ¿no? Esto es una instancia informativa. Y también quería comentar esto de las mujeres, porque sabes que independiente de que la Alexandra ahora no, ella no sea mi amiga, en ese momento cuando yo le enseñé parkour, ella fue de las primeras mujeres en Chile que empezó a hacer parkour junto a otras personas que ya habían a mujeres antes, como la Meli, por ejemplo, como la compañera que en ese momento no era compañera de León, y así un montón de mujeres que hubieron antes, la Jenny, y así un montón de mujeres antes. Quiero hacer un homenaje a todas esas mujeres que estuvieron antes, porque sé que era súper complicado hacer parkour antes para las mujeres. ¡Grande Caro Pérez! Caro Pérez, súper invadido por los hombres. O sea, como... Claro, le ha ido muy bien ahora en su carrera. Sí. Grande Carito. Grande Caro. O sea, todas esas mujeres que han estado ahí dando la cara, quiero hacer como que se note que ellas han estado y que pase lo que pase, la historia no se puede ocultar por un dedo, ni tampoco porque estemos enojados. Las cosas son como son. Y las mujeres que han estado ahí, se agradece su espacio y todo su ahínco porque han sido vitales en el... La Belén. La Belén. No sé, ahora la Pili, las amigas que han estado ahora en el sur, la Nata, por ejemplo, no sé, la misma, ahora, no sé, genial. Un abrazo a todas esas mujeres, un aplauso. Sí, de hecho, de lo mismo que mencionaba, ¿cachai? Esos granos de arena que de repente no buscaban esos objetivos. Por ejemplo, las chiquillas cuando empezaron a entrenar acá en Pedro, la Jenny, la Belén, la Caro, ¿cierto? Claro. La Majo. Todo ese núcleo, la Majo. La Majo, todo ese núcleo empezó a entrenar por entrenar, tal como todos, pero terminaron también siendo una inspiración. Por ejemplo, como nos mencionó la otra vez, ¿cachai? La Camila en el primer capítulo, y eso dio fuerza a que se impulsara. Saludos también a la Camila, que nos acompañó en un capítulo. Fue impulso, ¿cachai? De que era posible. A que era posible, exacto. ¿Cachai? Ahora, por ejemplo, vemos a Trasero como la Nata, que tiene un nivel excelente y que está también levantando proyectos femeninos. Entonces, al final, todo esto se ha construido con ese tipo de voluntades. Sí. Importantísimo remarcarle y darle un espacio. Muchas gracias por dejarme darle el espacio a las compañeras y que están ahí dándole. Oye, ahora avanzando un poquito porque ha pasado el rato y queda harto que hablar. Vamos a ver si podemos hablar de todo lo que tenemos pensado. Me gustaría conocer un poquito de datitos, reírnos un rato, porque en realidad también hubo una época en estos primeros 5 años en que se empezó a visualizar el parkour, empezó a salir un poquito de lo que era la escena underground, poquito, estoy diciendo, ya hacia la tele, ¿cierto? Empezamos a ver, por ejemplo, que apareció, no sé, el comercial de Milo, eso fue como el 2007, si mal no recuerdo, o de los comerciales en que aparecía el Nacho Rodríguez, ¿cierto? Lairo. También el evento de Rexona, que vinieron practicantes de Brasil a participar. ¿Ya? La Feria Vive Deporte. Sí, también cuando Sackingen estuvo en calle 3, calle 7. Todo ese tipo de instancias. Marciano Parkour. Y en realidad sí, muchas instancias que empezaron que la gente empezó a conocer un poquito lo que era el parkour, aparte de los mismos que lo practicábamos. Y acá tenemos gente que participó en eso, así que me gustaría saber un poquito, podríamos hablar un poquito de lo que fue el evento de Rexona. Así que le doy la palabra al Rena, el Ro ahí también, si quiere aportar. Cuéntenos. Debo decirte, bueno, que eso está borrado de mi mente. Es una gran masa de cosas, weón, y de historias graciosas. Una cosa que a mí me pasa es que
y siempre le echo la culpa a mi juventud desordenada, muchas veces se me confunden las épocas en las que suceden cosas si las sensaciones son parecidas. Por ejemplo, si estaba muy feliz y contento y pleno y haciendo deporte y pasando la raja con el mismo grupo de personas, tiendo a confundir los años y los lugares, ¿cachai? En cambio, si es el día que di el examen de grado o la vez que, ¿cachai? Cosas por el estilo, hechos puntuales, lo recuerdo perfecto. La primera vez que vi un video lo recuerdo perfecto. Pero soy ese tipo de persona a la cual las sensaciones dominan profundamente mi capacidad de recordar. Entonces, si me pregunté cómo reacciona, no recuerdo exactamente. Entonces, bueno, ¿pero ¿tienes experiencia con ese tipo de eventos, Renan? La verdad es que fueron felices a cagar. Por ejemplo, el que recuerdo más bien era que resulta que cuando estaba el canal Vive Deporte de BTR, yo tenía un amigo, Thomas Hardy, que producía un programa que se llama Ciclopro. Y los hueones hacían trial. Siempre Pedro Valdivia fue una plaza en la que compartimos dos grupos de deportistas, por decirlo de buena manera. Saludos ahí a Tom Hardy. Los trialeros, básicamente, y nosotros los parkureros. Bueno. Entonces, los hueones que hacen trial ahí siempre, con el Chepa, con el Punch, con el Marrano, todos esos hueones iban a andar en bici ahí y uno se los topaba especialmente en la tarde, los días de semana. Y el Crow. Católica también. En Católica también, pues, bueno. Entonces resulta que conversando con el Thomas, bueno, teníamos una historia más o menos común en términos de que él empezó a ser trial más viejo y puta, hicimos buena onda y finalmente se generó un espacio para que fuéramos a una feria de deportes, weón. Y ya era un grupo, la gente que fue ya era una etapa más posterior porque fue el Chadai, fue el Rap, fue el Lion, weón. Y básicamente fuimos a saltimbanquear en el espacio que estaba destinado, weón, a hacer trial. Y nos sacábamos fotos y nos creíamos que éramos la raja porque andábamos con unas weas, con unas cuestiones plastificadas, weón, colgando el cocote amarras con pita, weón, que decían Vive Deporte, weón. Puta, weón, lo hicimos, somos una superestrella de esta wea, ni callamos. No nos dieron ni una bebida los weones, pero la pasamos súper bien. Y así, la historia se refiere más como a eso, como, por ejemplo, cuando el Ciber y lo que conversaba un poco antes de comenzar la grabación del programa, cuando el Ciber y el porque 1, 2, 3 Parkour generó algo bien bonito, que es como el vato siempre ha sido muy movido. Tenía la página y actualizaba, y si alguien le escribía le respondía al tiro, entonces lo contactaban de productores y bueno, al día siguiente ya había respondido y había entregado la gente necesaria para poder hacer lo que fuera que necesitaban. Entonces en este programa del Quique Morandé, ¿cómo se llama? No me acuerdo, weón, porque yo no soy muy bueno para la tele, weón. Pero el Quique Morandé tiene un programa típico, weón, en la tarde con minas que se sacan la ropa y weón por el estilo. Y que Morandé con compañía. Y resulta que hicieron unas promociones, weón, en que el vato disfrazado del Quique Morandé tiraba un Kong por arriba de un autito, weón, y el disfrazado del otro guatón que era el compañero de él también, weón. Entonces, siempre se fueron dando. Era una época en la cual era todo tan primitivo que no había ni siquiera tiempo para quebrarse o darse ínfulas de que yo soy el más conocido. Era una weá que era como, weón, uy, cabros, ¿vieron lo que sí? Era como todos compartir y celebrar ese éxito que estaba teniendo la cuestión. Era una época muy linda en ese término. No había mucho ego, la verdad. Déjame interrumpirte un poco. Por supuesto, lo que quieras. Es que también pasó más que nada en ese tiempo que se empezó a dar a conocer el parkour de diferentes formas y empezó a ser atractivo para las marcas en general. Sí. Por eso lo que nombraba recién el Jesús del comercial de Milo, o lo que pasó con Rexona, que invitaron a gente de Brasil a venir acá a Chile a hacer promociones, activaciones. El más grande traseur de Brasil vino. Claro, pues Leao Ribeirão. Oye, grande, weón. Sí. Leonardo Ribeiro, saludos para él, que sigue haciendo parkour. El primer día que hizo parkour fue cuando se bajó del avión.
Y también, bueno, lo que pasó con esos programas misceláneos que había en ese tiempo, que participamos con Sackingen en Calle 7 en ese tiempo se llamaba, o también BTR que hacía activaciones o diferentes marcas empezaron a fijarse en el parkour como un medio para poder publicitar sus productos o servicios, y el parkour empezó a agarrar visibilidad. Entonces en general tampoco era como que se eligieran las instancias para darse a conocer, sino que uno como, bueno, en ese tiempo chico, iba a puro pasarlo bien, ¿no? Sí. Pues, weón. Oye, Carlito, y en tu experiencia, allá, ¿cómo fue todo este tema? Mirando de abajo, pues, hermano, mirando de abajo. Mirando de... Brother, mirando de abajo, te lo juro. Caleta de años de parkour, nosotros en la media máxima, de repente sale un comercial de Milo. Y nosotros mirando así con locos, no la podíamos creer. Así, ¿en serio está pasando esto? ¡Wow! ¿Quiénes son esos locos? ¡Oh! Y era bueno ese comercial. Son mi ídolo, wow. ¿Cachai? Así como lo máximo, así los cabros, qué bueno. Como al contrario de todo lo que pensarían, ¡ay, qué envidioso! Como que el ataque a ellos. Claro. No, nosotros, pues, qué bacán que alguien del parque esté ahí, qué bueno. Después en el de Rexona, en el evento gigantesco ese que lograron, que los felicito, que lograron un evento gigantesco, brother. ¿Cuántas personas habían? ¿Cuántas movilizaron? Imágenes de parkour por todas las calles, o sea, brother, una producción. Yo decía, Sí, la cagó esa weá. mirándolo de abajo, hermano, yo decía, wow, bravo por los cabros, o sea, me saco el sombrero, lo amo, ni los conozco y lo amo, ¿cachai? Así. Y yo fui a Rexona, de hecho, fuimos a Rexona, estuve ahí, ¿cachai? Así, mirándolo de abajo, así, viendo cómo lo pasaban increíble los cabros, con pura Bueno. gana de meterme al espacio. Claro. Y Sí, abajo con el todos Nico, con el estamos como Kenny en eso. mirando así, sí, pues Estábamos mirando todos en abajo eso. así. Pero, brother, terrible contentos ahí, contentísimos de que los chiquillos que estaban en Santiago lo pudieran hacer, ¿me entendí? O sea, como verdaderamente que lo lograran, porque lo lograron. Abrieron espacios que nosotros no podíamos abrir porque éramos de región, nos costaba mucho más llegar a ese Claro. lugar. Y verdaderamente te veías que se lograba, o sea, los chiquillos, el Lion, el Vato, los mismos aquí, que en sus programas que cuentan ustedes, yo los veía en la tele y decía, wow, qué onda, qué buenos los cabros, y después los conocí en el Jam, por ejemplo, algunos se quedaron en mi casa, en ese 2008 que hicimos, pucha, fue Sí, como yo súper pegué en tu casa. bonito. ¿Viste? Tipo, súper bonito, ¿cachai? O sea, como conocer a los cabros que estaban ahí, De hecho, como haciendo esas cosas, fue inspirador. y de hecho, me pasó justo el año pasado cuando fui a hacer el ADAP, el 1, allá arriba, que estuve con Sydney. Y Sydney tenía también súper buenos recuerdos del evento de Rexona, también un poquito de lo que era lo que estaban los otros practicantes que fueron en esa época, y todos recordaban con harto cariño ese evento. Todos lo pasaron súper bien. En realidad fue como una cuestión en donde todos queríamos, o sea, como que todos nos vimos reflejados así como, oh, qué bacán que pasó y qué bacán hubiese sido participar.